Muchas gracias, Karencita, y es que hoy llegó el momento de recomendaciones médicas y me encuentro muy bien acompañado con el neurólogo Adrián Coulson, el cual vamos a estar abordando un tema súper importantísimo que usted no se puede perder: tumores cerebrales. Bienvenido, doctor, un gustazo tenerlo por acá. ¿Cómo está? Muchas gracias, Gary, muchas gracias a toda la amable teleaudiencia de la revista Primera Hora, con quien ya tenemos muchas sesiones discutiendo muchos casos, muchos temas importantes que aquejan a la salud nicaragüense y a la salud mundial. Sí, es un hecho que estamos, bueno, y este tema cae como al niño del dedo, porque estamos celebrando este 8 de junio desde el 2000, se conmemora, mejor dicho, el tratamiento, la ayuda a los tumores cerebrales, como nos comentaba de antemano, y es un tema bastante delicado, bastante interesante, y qué bonito es tener un experto como usted que nos puede aclarar todas esas dudas, qué tratamientos seguir, cuáles son sus orígenes y un sinnúmero de preguntas que ahorita yo me voy a poner en el zapato del televidente, porque ese es mi trabajo. Yo tengo que ponerme en el zapato del televidente y preguntarle todas esas dudas que tengo. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de tumores cerebrales hay o solo hay un tipo? Me gustaría hacer un poco de eso. ¿O qué son los tumores cerebrales? Claro que sí. Sí, la Asociación de Tumores de Alemania desde el 2000 realizó una campaña masiva para el diagnóstico, prevención y tratamiento de los tumores del cerebro. Antes de entrar en lleno, rápidamente quiero explicar un poquito sobre los tumores. Nosotros en medicina le llamamos neoplasias. Los tumores son de dos tipos, y esto es cualquier tumor, no solo los tumores del cerebro. Pueden ser benignos o malignos, ¿verdad? Igual en el cerebro pueden haber tumores benignos o malignos. Un tumor neoplásico es una proliferación exagerada de células que no cumplen las funciones de las células de origen, sino que más bien estas son células dañinas que terminan matando al paciente si no son eliminadas o tratadas por cualquiera de los métodos actuales de tratamiento. Es interesante lo que estábamos comentando detrás de cámara aquí con el doctor Adrián, y es que me estaba comentando algo que la verdad me pareció súper interesante, y es que él me estaba diciendo de que, por lo menos en el aspecto de los tumores cerebrales, no siempre se forman directamente en el cerebro, y yo con eso me quedé como que wow, en serio. Y yo le pregunté a él, ¿cómo pasa eso? ¿A qué se debe esto? Y me gustaría que le dieras a conocer ese tips tan importante, ese punto tan importante a nuestros amigos televidentes. Claro que sí, muy buena pregunta de hecho. Como habíamos hablado, los tumores pueden dividirse, y hablando específicamente ahora de los tumores cerebrales, en tumores benignos y tumores malignos. Los tumores malignos pueden ser de dos tipos: uno que se origina dentro del cerebro y otros que vienen de otro lado. De hecho, la mayoría de los tumores cerebrales vienen de otro lado y se diseminan generalmente por la sangre. Nosotros decimos diseminación hematógena. Y esto cobra mucha importancia. Un término más popular para que nuestros amigos televidentes puedan comprender, porque sabemos que a veces utilizamos un idioma muy técnico y nuestros amigos así se quedan como que, pero doctor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto? Cuando dice... Por ejemplo, pensemos que un paciente tiene cáncer de mamas. Ese cáncer de mama, estas células malignas entran en la sangre y a través de la sangre viajan hasta el cerebro y luego se depositan en el cerebro. Esto también pasa con el cáncer de pulmón. Técnicamente, con la mayoría de los cánceres que tienen origen fuera del cerebro, a través de la sangre principalmente, van a viajar y se van a ir a depositar en el cerebro. De hecho, la relación es que la mayoría de los tumores son originados fuera. Casi más del 50% de los tumores del cerebro van a tener un origen fuera del cerebro. ¿Y cuáles son los tumores que más contribuyen a la metástasis o a la diseminación cerebral? El cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de piel como el melanoma. Y estos cánceres son muy frecuentes. Pregunta importantísima. Me gustaría saber, ¿este tipo de cáncer o tumores cerebrales pueden ser causados por factores genéticos, factores ambientales, o qué tipo de factores impulsan este tipo de tumores? Sí, otra excelente pregunta. De hecho, fíjate que hay una parte que sabemos bien. Por ejemplo, los tumores malignos del cerebro han sido el prototipo de estudio de la mayoría de los tumores, pero falta todavía mucha información que conocer.
sobre todo con respecto a los factores de riesgo. Sabemos, por ejemplo, que en los tumores primarios, como los tumores de las células gliales, voy a hablar un poquito más de eso, tienen factores de riesgo que son identificables, bien identificables, como por ejemplo la exposición a radiaciones, por ejemplo, gente que está expuesta a radiación por sus trabajos, radiación, rayo X, rayo gamma, etc. También hay factores genéticos. De hecho, los factores genéticos juegan un rol importante, un rol fundamental en la génesis o el origen de estos tumores. ¿Qué quiere decir factor genético? Que ya viene en el mapa genético del individuo una mutación o alteraciones, o a través del tiempo por algunos factores se mutan la transcripción de las células. ¿Qué quiere decir? Que aquellos factores que mantienen un control entre la división celular se descontrolan y las células empiezan a crecer de manera desorganizada, incontrolada, y ahí es donde se va formando el tumor. Ahora, una de las preguntas más importantes, ya entrando en materia, cuando ya conocemos prácticamente algo pequeñito básico de lo que son este tipo de afecciones, de tumores, ¿cuáles son los síntomas principales, esos síntomas alarmáticos que uno puede percibir de que una persona, un paciente, pueda tener un posible tumor cerebral? Bien, primero tenemos que saber el contexto del paciente, porque los tumores que afectan a los niños no son los mismos que afectan a los adultos, no es lo mismo que afectan a los ancianos. En realidad quiero hablar un poquito de la división de los tumores. Si dijimos que en el sistema nervioso los tumores pueden ser tumores malignos o tumores benignos, el principal tumor benigno del cerebro es el meningioma. Meningioma. Este proviene de las meninges, por así decirlo. Pero también son tumores muy importantes porque como el cráneo es una bóveda cerrada, el crecimiento del tumor va comprimiendo, va apachurrando el cerebro. Y esto, si no se trata, puede llegar a matar a la persona. Ahora, de los tumores malignos, el principal tumor maligno es el glioblastoma. El que no es metastásico, es decir, el que se origina propiamente, es el más frecuente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que va a ocasionar? En principio depende mucho de dónde se origina o qué parte del cerebro está afectando. Es un factor importantísimo, en otras palabras. Claro, así es. Por ejemplo, en la parte del movimiento, si el tumor se origina en la parte del cerebro que controla el movimiento, va a dar debilidad. Si se origina en la parte que controla la visión, va a dar síntomas de la visión. Y cuando el tumor es muy grande, aumenta la presión dentro del cerebro y puede dar dolores de cabeza, vómitos, y si afecta la corteza cerebral puede dar convulsiones. Es decir, estos son, por ejemplo, un esbozo, ya que depende muchísimo del tipo de tumor y la localización. Pero, por ejemplo, un paciente después de 45 o 50 años que empezó con dolores de cabeza y no mejora, que, por ejemplo, al levantar un objeto, al defecar, ese dolor se intensifica, habría que considerar como una probabilidad que pueda estar teniendo un tumor cerebral. ¿Cuáles son los instrumentos, cuáles son la forma actualmente de poder diagnosticar este tipo de tumor en el cerebro? La primera forma es la forma más antigua que existe en la medicina y que yo siempre lo digo en cada enfermedad que abordamos en la revista o en cualquier conferencia que doy: interrogando y examinando al paciente. Eso es lo primero, eso nos va a dar la mayor parte de la información. Pero cuando ya hablamos de métodos diagnósticos, pueden utilizarse diferentes métodos. Uno de ellos, el más rápido, es el estudio de tomografía. Sin embargo, la tomografía no es específica y casi siempre, si al paciente le encontramos un tumor, tiene que realizarse una resonancia magnética. Y de ahí hay muchos estudios más que pues no es como el motivo, porque ya son estudios más complejos, pero la resonancia magnética es uno de los estudios más importantes para evaluar un tumor cerebral. Se podría decir que o sea, prácticamente me está diciendo que hay distintas formas de diagnosticarlo, pero también pasos. Porque la primera, como me dijo, es una radiografía. Primero es examinarlo, interrogar, o sea, sí, pero ya en cuestión de diagnóstico. Y en diagnóstico,
No, por ejemplo, en la práctica Pero lo más clínica seguro es la resonancia. la resonancia. Si yo considero que por las clínicas del paciente debería de realizarle una resonancia desde el inicio sin pasar con tomografía, perfectamente lo puedo hacer. Lo que pasa es que está más disponible la tomografía. Ok. En ¿Me cuestiones explico? económicas. En cuestiones económicas, por ejemplo, las resonancias prácticamente solo en Managua hay, entonces es como menos accesible, mientras que una tomografía hay en más lugares. Ahora la pregunta importantísima del millón, y tal vez alguno de nuestros amigos televidentes que lamentablemente está pasando este proceso, ¿tiene algún tipo de tratamiento o cura? Claro que sí, siempre hay algo que hacer por el paciente, pero esto va a depender del tipo de tumor. Por ejemplo, en los tumores benignos, como una de las gráficas que presentaban ahí, que es un meningioma, estos se operan y si la localización es una localización accesible para el cirujano, se puede curar totalmente. Algunos tumores malignos también pueden llegar a curarse totalmente. Por ejemplo, si se diagnostican a tiempo y se pueden operar. Algunos porque están en una localización muy profunda o porque el tumor per se es altamente infiltrativo y la cirugía no es curativa, pues ahí le vamos a dar algo que se llama cirugía citorreductora, es decir, el cirujano abre y opera al paciente para reducirle el tamaño, aunque ya sabemos que no lo vayamos a quitar totalmente. O paliativo, es decir, no podemos operarlo porque está muy profundo, pero le empezamos a dar algunos tratamientos médicos, ya sea radiación, medicamentos para desinflamar el cerebro o quimioterapia. Adrián, mencionaste un punto que me llamó la atención y dijiste diagnosticar a tiempo. ¿Hay alguna manera, algún tipo de rutina de chequeo que nosotros tenemos que dar mensualmente, anualmente, para poder irnos revisando internamente cómo estamos y poder evitar ese tipo de sucesos, o al menos alarmarnos antes de que llegue este tipo de padecimiento? Claro que sí. Es decir, la medicina preventiva siempre va a ser mejor, más barata y más efectiva que ya cuando el paciente viene por una convulsión. Todas las personas deberían de vez en cuando tener sus chequeos, sus evaluaciones, y el médico debe de realizar un examen físico. Es decir, el médico que solo estuvo detrás del escritorio y no se levantó a ir a examinar a ese paciente, a ir a ver cómo están los reflejos en ese paciente, a realizarle cómo está el fondo de ojo, pues la consulta fue ineficiente. Pero con una consulta eficiente uno puede ir detectando. Eso es un paciente que no tiene síntomas. Pero un paciente que empieza con síntomas como por ejemplo dolores de cabeza, que ya lo hemos abordado en el programa, debe ir a la consulta. El problema es que aquí el paciente va a la farmacia y le pide al farmacéutico que le dé una pastilla, o porque doña Martita, la del barrio, se toma un ibuprofeno para que le dé el dolor para su dolor de cabeza. Yo también me tomo uno. En Nicaragua a veces parece que habemos 7 millones de médicos porque todos nos automedicamos. Y eso es una de las principales tragedias para postergar o retrasar el diagnóstico. Y ese es el principal factor de riesgo. Si yo diagnostico tardíamente un tumor, ese paciente ya va con los pies hinchados y probablemente cualquiera de las estrategias de tratamiento van a ser poco eficaces. Excelente, excelente, Adrián. Me gustaría que antes de finalizar, excelente tema, me gustaría que me brindaras tu número de contacto, tu información, cómo apareces en tus redes sociales para que nuestros amigos televidentes se puedan abocar con vos, contactarse para tu servicio y saber un poco más de estos temas. Claro que sí. Recuerden que en YouTube, como Dr. Adrián Colson, ahí tengo colgado más de 20 videos educativos en diferentes áreas del saber. Realizaremos un Facebook Live el jueves a las 6:30 hablando sobre obesidad, otro asesino. Y pues nosotros atendemos en Neurofarma, que el teléfono es 222-33-200 o el 7539-4795. Ahí pueden escribirnos. De hecho, si tienen alguna duda, nos pueden escribir al WhatsApp y con mucho gusto nosotros les podemos dar orientaciones. Excelente, familia. De esta manera, buenísimas recomendaciones médicas. Un gustazo, Adrián. Las puertas de Primera Hora siempre abiertas para vos. Gracias, en tu casa. gracias. Y bueno, familia, continuamos con más, así que adelante.